Toate. Capítulo 466. Palabras casi dichas. Punto de vista de Sedmilvieu. Las 2 horas posteriores a la llegada de los espectros y el mensaje de Agrón aparecieron un sueño febril. Lauden de Noir, Suyadrusas y los demás no fueron los últimos en sucumbir a nuestras runas malditas. Y simplemente no había manera de llegar a un acuerdo con la persona a tu lado que ardía espontáneamente en una nube de su propia magia destructiva. Del mismo modo que no había forma de aceptar el hecho de que me pedían que tomara un arma y quitara vidas para salvar la mía, las vidas de personas a quienes el profesor Gray había convencido para que nos dieran una oportunidad. No entramos en acción de inmediato. Nuestra gente tuvo que ser reunida al otro lado de la frontera. La más lejana fue un viaje de unas pocas horas. Lady Seras estaba recibiendo nuestra estrategia e instrucciones de Perata, y estábamos esperando magos adicionales de Alacria. La ira me había entregado al intendente para que me ayudara a distribuir el equipo, y casi me alegré de que me llevaran arrastrando los pies a la gran sala de reuniones, fuera de la vista y fuera de la mente, donde me paré detrás de una caja de lanzas y las repartí una por una. Uno a todos los que se acercaban. Al no necesitar pensamiento lógico, mi mente vagaba desesperadamente, casi vengativamente. Cuando Circe fue a la guerra en Dicaten, no tuvo muchas opciones, pero al menos había sido un soldado que iba a la guerra. Ella había pensado que estaba luchando por su hogar y su sangre, y que si lo hacía bien podría brindarme una vida mejor cuando nuestros padres no podían. Pero esto fue diferente. Me hice amigo de los dicatianos y vi la podredumbre en el corazón de Alacria. Sería un error quitarle la vida a otro solo para prolongar la mía. Solo porque el alto soberano sostuvo una guillotina sobre mi cuello. Miré a la ira Dreide, que estaba supervisando las cosas, animando a los que dudaban y empujando a todos a actuar. Lady Seras y la ira habían visto mucho más de la crueldad del alto soberano que yo jamás y, sin embargo, ambas eligieron la vida. ¿Qué decía eso sobre ellos? ¿Qué dice de mí? Me pregunté, entregándole una lanza a una joven que reconocí de la Academia Central pero a quien no conocía personalmente. Ella asintió con firmeza y siguió adelante para recoger un escudo de Inoula y Bloodfrost, que estaba parada cerca con rostro sombrío. Quizás sería mejor negarse, como los demás. Sube rápido, arde como la llama de una vela. Sentí que se me contraía la garganta mientras lo consideraba. No hace mucho, podría haber acogido la muerte como el fin de mi enfermedad y sufrimiento. Entonces Circe había tenido éxito donde todos los demás centinelas habían fracasado al trazar el bosque mágico de los elfos, y nosotros habíamos sido elevados, y mi madre y mi padre se habían ido para establecerse dentro de Lenoir, y yo me había curado, y había conocido al profesor Gray. Y Meila y el resto de estudiantes de la academia. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente tenía algo por lo que vivir, sin embargo, el costo era demasiado alto. ¿Cuántas vidas tendría que cambiar por la mía? Reprimí una repentina risa oscura y sin humor. Ninguno, probablemente. Yo no era un soldado. Era más que probable que me mataran en el primer minuto de la pelea y que muriera de todos modos. Ese pensamiento trajo consigo una especie de calma pacífica, aliviando el dolor torturado detrás de mis ojos. No debería morir en sus términos. Si tengo que terminar, no debería hacerlo de la manera correcta. Cerré los ojos, sin responder a la fila de hombres y mujeres que aún esperaban sus armas, y respiré profundamente. Alto soberano. Espero que puedas escucharme. Si puedes, escucha con mucha atención. Mi nombre es Sedmilvieu. Mi hermana era Circe. Silas era mi padre y Saris mi madre. Todos han muerto por esta guerra, por vosotros, pero yo no lo haré. Yo Ref. Una conmoción procedente del exterior interrumpió mis pensamientos. Las filas para recoger armas y armaduras se estaban rompiendo mientras la gente se abría paso tentativamente hacia la luz del sol, mirando a su alrededor. Inoula me lanzó una mirada sombría y luego dejó su puesto. Con la curiosidad librando una guerra contra las palabras impensadas que aún ardían en el fondo de mi mente, seguí más lentamente, casi aferrándome a las paredes, nerviosa por abandonar el refugio que me proporcionaban frente a la caótica oleada de actividad en todo el campamento. Afuera, en un espacio abierto cerca de uno de los campos elevados, varios instiles habían instalado un gran marco rectangular hecho de algún material oscuro. Estaba alimentado por un cableado azul metálico conectado a grandes cristales de mana. Un portal ya brillaba dentro del marco y la gente comenzaba a salir. Mi corazón se hundió. Reconocí a algunos de ellos como miembros de las sangres que habían aceptado la invitación del alto soberano de abandonar la rebelión y regresar a sus vidas normales, pero supuestamente se ofrecieron a poner fin a la lucha en respuesta a la presencia de los dragones en Dicaten. Los que llegaron parecían asustados y confundidos.
Estaban armados de manera mucho más efectiva que nuestra variada colección de armas y armaduras, pero no lograron mantener ninguna apariencia de orden. Ceras, seguido por el espectro Perata, intentó mantener al menos un poco de organización, ofreciendo a los líderes de la fuerza instrucciones rápidas sobre dónde ir y cuánto tiempo sería. Pero no asimilé ninguna de sus palabras. Mi enfoque, toda mi conciencia, se concentró en un solo punto. Incluso con su largo cabello castaño escondido bajo un yelmo de cuero, Meila era inconfundible. Sus ojos brillantes, mojados por las lágrimas y arrugados por la preocupación, brillaban como faros a través de la multitud de cuerpos que la rodeaban. Apretaba contra su pecho una pica de gran tamaño, con la punta afilada apuntando hacia el aire, y miraba a su alrededor con evidente terror. Eché a correr y me abrí camino entre otras personas, sin apenas darme cuenta de que estaban tan fuera de lugar e incómodas como Meila, tratando de alcanzarla. La estaban empujando junto con su grupo de batalla dentro de una patrulla más grande de alacrianos en su mayoría jóvenes, a ninguno de los cuales reconocía parte de ella. Busqué en sus rostros a una chica mayor que se pareciera a Meila, pero ninguna coincidía con esa descripción. Aunque no era mucho por lo que sentirse aliviada, al menos parecía que su hermana no había sido enviada también. Sin adornos, era poco probable que Loreni hubiera sobrevivido incluso a momentos de batalla con los magos dicatianos. Meila. Grité, agitando una mano sobre mi cabeza. Meila, por aquí. Ella frunció el ceño y su cuello se torció de un lado a otro mientras buscaba entre los soldados quien gritaba. A través de un espacio entre dos grupos de batalla apiñados, sus ojos se encontraron con los míos y rompió a sollozar. Me abrí paso entre los demás y tuve que controlarme para no derribarla cuando me topé con ella. Aún así, nos juntamos como olas sacudidas por una tormenta contra los acantilados de la costa, dejándonos a ambos sin aliento. Una risa sin aliento resolló a través del llanto de Meila, y me atraganté con las muchas emociones en competencia que daban vueltas en mi propio pecho. Un joven fuertemente armado que era 30 centímetros más alto y 50 kilos más pesado que yo agarró a Meila por el hombro. De nuevo en la fila, Ferwesar, necesitamos. A pesar de su obvia ventaja física, lo atravesé con una mirada candente, y él apartó su mano como si se hubiera quemado, me miró con incertidumbre durante un par de segundos, luego se encogió de hombros y se reunió con el resto del grupo de batalla. Britra, Ces, ¿qué está pasando? Preguntó Meila después de unos momentos más, con la voz tensa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te dijeron a dónde ibas? Yo pregunté. Ella sacudió la cabeza débilmente. Estamos en Dikaten, ¿verdad? Nosotros, todos fuimos detenidos y llevados a Taegrin Silam, pensé que nos iban a matar. Y lo hicieron, algunos, al menos, cuando dijeron que no pelearían. Porque para eso nos habían reunido, para armarnos y enviarnos a luchar en Dikaten. Estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad. Es peor que eso, Meila. El alto soberano está buscando al profesor Grey. Eso es lo que estamos haciendo, abrirnos camino a través de Dikaten para buscarlo. ¿Y si nos negamos? Entrecerré los ojos, una hoja caliente de ira atravesó la confusión de todas esas otras emociones. Está poniendo las runas en nuestra contra, Meila. Quemándonos con nuestra propia magia. De alguna manera ella palideció aún más, sus ojos brillaban. Eso no es. Lo es, le aseguré desesperadamente. Él puede sentir en nosotros esa vacilación y ese rechazo. Si siquiera piensas que no vas a seguirlo, te quemará desde adentro hacia afuera. Rápidamente le expliqué todo lo que había sucedido y mi voluntad de rechazar el servicio disminuyó. Meila se sorprendió más con cada palabra y cuando terminé se quedó vacía y agotada. Inesperadamente, de repente se animó cuando un pensamiento la asaltó. Pero el profesor Grey. Arthur Leiswin. Puede luchar contra Grona. Si lo encontramos, podremos. Sacudí la cabeza frenéticamente y le apreté la mano con fuerza. No. Ni lo pienses. Pase lo que pase o no, concéntrate en abrirnos camino hasta el profesor. Eso es todo. Ella parecía vacilante. Pero ¿y sí? Ella tragó, claramente sin querer terminar la frase. Nos cuidaremos unos de otros, dije con firmeza, tratando de creerlo. Incluso si hubiera estado dispuesto a tomar esa decisión por mí mismo, no podría pedirle a Meila que lo hiciera también. Tampoco podía tomar el camino más fácil y dejarla luchar y tal vez morir sola en esta batalla. Formaremos nuestro propio grupo de batalla y haremos lo que nos han dicho a nuestra manera. Estaba luchando, buscando algún camino a través de esto, pero tuve cuidado de controlar mis pensamientos. Yo no rechazaba el servicio, y Meila tampoco.
Estamos cumpliendo, pensé con fuerza. Sosteniendo su mano, comencé a alejarla de las filas de alacrianos que aún atravesaban el portal, y tuve otra revelación. Ceras y la ira no están luchando contra estas órdenes porque no pueden pedirnos a todos que nos sacrifiquemos. Eso fue todo, esa fue la trampa. Incluso aquellos de nosotros que no lucharíamos para salvar nuestras propias vidas, lo haríamos por nuestra sangre, nuestras familias, las personas que, mis ojos saltaron a Meila y se alejaron aún más rápidamente, amamos. ¿A dónde vamos? Preguntó Meila, tropezando a mi lado. Para encontrar al resto de nuestro grupo de batalla, le expliqué con firmeza, buscando caras familiares entre la multitud. Cuando vi a quien más esperaba ver, saludé. Inoula. Inoula de Bloodfrost fue fácil de detectar, su cabello dorado prácticamente brillaba al sol. Ella estaba parada con algunos miembros de su sangre, pero afortunadamente su intimidante abuelo no estaba presente. Todos se volvieron para mirarme cuando grité su nombre, y sentí que me encogía mientras mis pasos vacilaban. Inoula dijo algo a los demás, luego se separó y marchó rápidamente hacia nosotros. Me detuve, feliz de poder hablar fuera del alcance de su sangre. ¿Qué pasa, Ces? No deberías. ¿Meila? Inoula miró a la otra chica con escepticismo. Es cierto entonces, están obligando a todos los asociados con Lady Ceras a luchar. Meila le contó a Inoula lo que había experimentado, añadiendo algunos detalles que había omitido anteriormente, como la pila de cadáveres que el criado Maguar utilizaba para dar ejemplo a cualquiera que estuviera demasiado asustado para cumplir órdenes, o el hecho de que ella estaba básicamente secuestrada de su propia casa por un par de matones, dejando a su madre y a su hermana gritando detrás de ella. Sin embargo, no fueron solo aquellos que se habían alejado de la rebelión de Ceras en la Relictoms los que atravesaron el portal, toda su sangre extendida, al menos aquellos que eran magos, se vieron obligados a luchar también. Y muchos residentes de Sesclar que solo estaban conectados tangencialmente con las fuerzas rebeldes también se vieron atrapados en esto. Los cuernos de Britra, maldijo Inoula, con las fosas nasales dilatadas. Todo esto para que, una salvaje persecución bogarta a través de Ikaten en busca del profesor. No puedo creer que después de todo, terminara luchando en los ejércitos del Alto Soberano. Profesor Grey, dijo, se calló y sacudió ligeramente la cabeza. No importa. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Me aclaré la garganta y me arrastré incómodo. Bueno, Meila y yo no tenemos sangre aquí. No he recibido una publicación en un grupo de batalla y ella está ubicada con extraños que no la conocen y en quienes no puede confiar su vida. Hemos entrenado juntos y todos sabemos lo que está pasando. Si nos mantenemos unidos. La mirada de Inoula era intensa e incluso un poco intimidante, pero cuando me detuve, ella no dudó en responder. Mi sangre ha formado sus propios grupos de batalla, pero no los vería a ustedes dos desechados. Me reuniré contigo. Juntos podemos mantenernos con vida y continuar con esta misión, de una manera que no manche nuestro honor. Di un suspiro de alivio. Oh, gracias. Meila prácticamente cayó hacia adelante y rodeó a Inoula con sus brazos, haciendo que la otra chica pareciera extremadamente incómoda. Gracias, soltó a través de un sollozo ahogado, luego se apartó y se aclaró la garganta, poniéndose un poco más erguida. Gracias, dijo de nuevo con más firmeza. Soy un Striker, obviamente, y Meila, ¿eres una Sentry? Preguntó Inoula. Cuando Meila respondió afirmativamente, Inoula me inspeccionó de cerca. Parece que no recuerdo haber hablado contigo sobre tus runas o tu entrenamiento. Ces, ¿qué papel desempeñas? Me froté la nuca con nerviosismo. Soy flexible. Parece que lo que más necesitamos es un escudo, pero también puedo trabajar como lanzador. Inoula parpadeó. ¿Qué quieres decir? Alguien empezó a gritar detrás de mí y me estremecí instintivamente. Irritada conmigo misma por mi nerviosismo, me obligué a enderezarme. Supongo que mi emblema es un poco más flexible que el de la mayoría. Las cejas claras de Inoula se alzaron, pero sus ojos pasaron rápidamente junto a mí, lo que me impulsó a girarme y mirar. Simplemente injusto. Una rama podría ser motivo para podarla, no para arrancar todo el árbol de raíz y arrojarlo al fuego. Una joven de piel morena y ojos oscuros estaba haciendo una escena. La ira se abrió paso entre la multitud hacia ella. No reconocí a la mujer, pero sí a dos de las personas que la rodeaban, claramente de su sangre. El director Ramsir intentó hablar con ella, tratando de asegurarle algo, pero ella se negaba a mirarlo. Sin embargo, por más sorprendente que fuera ver al director aquí de todos los lugares, ver a Valen parado a varios metros de distancia,
con los brazos cruzados y de espaldas a su sangre, con un horrible ceño fruncido en su rostro, fue aún más sorprendente. Pero sus ojos estaban rojos y su piel oscura, pálida y de aspecto casi enfermizo, e inmediatamente sentí una punzada de preocupación por él. La ira también levantó la voz, señalando acusadoramente la sangre de Ramsier, cuando Valen notó que lo estaba mirando. Lanzó una mirada despectiva por encima del hombro y se alejó rápidamente de la conmoción, que había traído bastante atención. ¿Estabas alineado con Lady Seras? Y Noula dijo con incredulidad rayana en el disgusto. Por supuesto que no. Valen espetó con su habitual aire superior. Pero mi primo, Augustine, no logró defender alguna ciudad contra Arthur Lechwin, y mi abuelo lo contrató y le brindó un apoyo significativo antes de que se revelara su identidad, y aparentemente eso es todo lo que se necesita para condenar a toda nuestra sangre. Enviar a un hombre de 80 años a la guerra en cualquier momento, ¿te imaginas? El alto soberano ha perdido la cabeza en Britra. Bueno, ahora estás con nosotros, dijo Meila con una sonrisa débil. Le tendió la mano a Valen y el simple gesto fue suficiente para romper su exterior tallado en piedra. Él le tomó la mano, aparentemente aliviado. Le informamos a Valen lo que sabíamos y habíamos planeado, y su rostro se volvió pétreo y distante nuevamente. Eso tiene sentido. Viendo lo desordenada que está esta chusma, a nadie se le ocurrirá contrarrestarnos. No es el grupo más probado en batalla, pero si nos mantenemos cerca de las sangres Ramsier y Frost, estaremos bien protegidos. A la vez que nos aseguramos de cumplir al pie de la letra las órdenes del alto soberano. Dijo Inoula rápidamente, su voz se volvió momentáneamente débil por los nervios mientras sus ojos miraban a su alrededor como si esperara encontrar al alto soberano escondido en las sombras mirándonos. Entonces tenemos nuestro grupo de batalla, dije asintiendo con firmeza. Inoula y Valen se fueron para informar a sus sangres de sus intenciones mientras Meila y yo salíamos del bullicio arrastrando los pies. Un silencio incómodo cayó entre nosotros, tragado por el mayor ruido de los preparativos. Los magos continuaron desfilando a través del portal durante unos minutos más con diversos grados de desorientación y resistencia. Mis pensamientos eran un lío complicado y podía sentir lo mismo de Meila. Nos tomamos de la mano, pero me resultó difícil mirarla, vestida con su armadura de cuero y cotas, con las runas en su espalda expuestas con orgullo. Tenía la mandíbula rígida por la tensión y los ojos bajos. Habíamos estado muy cerca de una vida diferente, pero sentí como si me hubiera despertado de un sueño de repente, y lo peor era que ni siquiera podía confiar en que mi propia mente no me traicionaría. Tenía que mantener mis pensamientos ordenados y marchando en pequeñas filas ordenadas, evitando cuidadosamente cualquier intención rebelde. Apreté su mano. Vamos a superar esto. Intentó sonreír, pero la expresión no llegó a sus ojos. Todo lo que logró obtener como respuesta fue un débil asentimiento. Inoula regresó primero, con expresión sombría pero decidida a seguir su camino. Valen estaba allí un minuto después, con la mirada distante y atormentada. No hablamos, solo vimos como personas mucho mayores y más asustadas que nosotros luchaban por seguir órdenes y organizarse en grupos de batalla. Finalmente, los instiles desactivaron el portal, parecieron trabajar para cambiar la configuración y luego lo reactivaron. ¿Cómo saben a dónde enviarnos?, preguntó Meila. Pensé que tal vez era una pregunta retórica, pero había escuchado a Leis explicándole a Seras antes, así que respondí. Aparentemente, todos los dragones se han sentido atraídos por el lugar donde nuestro mundo se conecta con el de ellos. Nos envían a una ciudad llamada Vildorial. Han desactivado sus puertas de teletransportación de largo alcance e incluso la mayoría de sus puertas locales, pero aparentemente esta nueva tecnología puede buscar y vincularse a cualquier portal activo. Todo lo que necesitamos es que pasen por alto incluso uno de los portales, y podremos conectarnos e infiltrarnos en la ciudad de esa manera. ¿Y lo han hecho?, dijo Meila. Se perdió uno, quiero decir. Valen señaló el portal recién activado y los instiles se reunieron a su alrededor con Seras, Laira, Iglor Frost, Iglor Denoer y varios otros alacrianos de alto rango, todos bajo la atenta mirada de Perata. Parece que deben haberlo hecho. Dudo que hubiera alguna pregunta. No sé nada sobre esta ciudad, pero parece poco probable que el alto soberano hubiera dejado algo así al azar. No para una operación de esta escala. De repente, el grupo de la ira se disolvió y alguien hizo sonar una señal. Los líderes de los grupos gritaban órdenes, los grupos de batalla se alineaban y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Noté que Inoula estaba mirando hacia otro lado del portal. Seguí la línea de su mirada hacia un gran grupo de niños monitoreados por un puñado de personas sin adornos que, por suerte para ellos, no podían verse obligados a participar en esta guerra por la amenaza de sus runas,
ya que no tenían ninguna. Cuando miré hacia atrás, la ira marchaba directamente hacia nosotros. Me enderecé nerviosamente. Has encontrado algunas personas en las que puedes confiar para que te respalden, eso es bueno, comenzó sin preámbulos. Si pueden, colóquense cerca del medio de la fila. Evite estar en la línea del frente, pero estar demasiado cerca de la retaguardia podría resultar en que se encuentre con un esfuerzo defensivo vildoriano que ya está comprometido. No sean héroes, pero, hizo una pausa, haciendo rodar las palabras en su boca. Esto que debemos hacer, tampoco hay razón para que se conviertan en villanos. Confíen en que hay más en todo esto de lo que pueden ver y protéjanse siendo fieles a lo que cree. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 2 años, para todos nosotros. No desesperes porque este cambio no resultará más que en una reversión a lo peor de nosotros. Entender. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque las palabras de la ira estaban dirigidas a nosotros 4, sus ojos permanecieron en los míos todo el tiempo. Asentí débilmente. Por supuesto, Lady la ira. Y, gracias por todo. Ella sonrió muy levemente. Te veré en el otro lado, Sesmilview. Tú y tus amigos. Nos encontramos siendo conducidos hacia una línea cada vez mayor de grupos de batalla que hacían cola para marchar a través del portal. Aunque la puerta en este extremo era lo suficientemente ancha como para que varias personas caminaran juntas, se corrió la voz de que la puerta de recepción solo podía recibir 4 a la vez, por lo que cada grupo de batalla pasaría juntos, uno tras otro. De alguna manera, pareció llevar mucho tiempo y sentí que el tiempo se movía muy rápido, como si apareciera y desapareciera a mi alrededor cuando aparecieron los primeros grupos de batalla, aquellos traídos por algunos de los sangre alta de Alacria, verdaderos magos organizados con poderes especiales. Equipo y entrenamiento adecuados, marcharon hacia el brillante y opaco rectángulo del portal detrás de Lady Ceras, su criada Silrit y la ira, quien tomó la delantera. Como un pinchazo en una presa, comenzamos a fluir hacia la pequeña brecha, desapareciendo de 4 en 4. Mi imaginación se aceleró y tropezó, evocando todo tipo de escenarios sobre lo que estaba sucediendo al otro lado, y de repente estábamos parados directamente frente al portal. Ambal, un hombre corpulento con la cabeza rapada que una vez había sido el gran mago de la Asociación de Ascendentes, nos hacía señas para que atravesáramos el portal. El espectro, Perata, nos miraba ceñudo con abierta burla por parte de Ambal. Miré a mi izquierda, pero Inoula estaba mirando al portal. A mi derecha, Meila agarraba su arma con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos como el hueso. Del otro lado, Valen se chupó los dientes y asintió bruscamente. Como uno solo, marchamos hacia la superficie opaca del portal. El suelo fue arrancado bajo mis pies y sentí que me lanzaba a través del continente. La sensación duró solo 1 o 2 segundos, luego tropecé hacia un espacio oscuro, polvoriento y estrecho más allá, casi chocando con la espalda de un caster de mediana edad que había estado en la fila delante de mí. La cámara que contenía el portal receptor se había derrumbado parcialmente en algún tipo de explosión mágica, y los magos que teníamos delante se vieron obligados a arrastrarse sobre los escombros. Y Noula no perdió tiempo en seguirlos, obligándonos al resto de nosotros a apresurarnos tras ella mientras empujaba al mago delante de nosotros con una mano en su espalda. El fuego mágico crepitó y retumbó desde más allá del pasillo derrumbado. No era un túnel largo, pero la dificultad para navegarlo había provocado que nuestras fuerzas se congestionaran allí, ralentizando nuestro avance. A través de los escombros y el espacio ocasional entre los cuerpos, pude ver a otros alacrianos luchando más allá de la abertura, y más allá de ellos una enorme caverna subterránea como nunca había imaginado. Ces, prepárate con un escudo, ordenó Inoula con una rápida mirada por encima del hombro. Meila, quédate atrás con Ces. Usa tus habilidades como centinela para leer la caverna. Busca al profesor, ¿recuerdas cómo se siente su presencia? ¿Valen? He pasado por el mismo entrenamiento de formación de grupos de batalla que tú, Inoula, espetó Valen. Tenía sudor en las cejas y había un temblor en su voz. Sé cómo manejar mi propia magia, muchas gracias. Tragué, pensando en las runas que marcaban cada una de nuestras espaldas bajas. Tengan cuidado con sus pensamientos, todos. La tensión, que ya era lo suficientemente espesa como para cortarla con un hacha de batalla, aumentó aún más. Cuando los magos delante de nosotros atravesaron la boca del túnel, inmediatamente se unieron a la lucha, lanzando hechizos, conjurando armas y agachándose detrás de escudos mientras intentaban hacer espacio para aquellos de nosotros que veníamos detrás de ellos. Si el túnel se bloqueara, nuestras fuerzas se dividirían y rápidamente quedarían impotentes, esperando perecer una por una cuando nos liberáramos.
Y no tenía idea de qué pasaría con el portal si no tuviera un lugar para colocar a los recién llegados. El espantoso pensamiento me impulsó a seguir adelante y canalicé Mana en mi emblema. La magia se activó fácilmente, hinchándose hacia afuera a través de mis canales y venas para envolverme en una reconfortante envoltura de magia que emitía una tenue luz azul. Había sido necesario mucho tiempo y mucha práctica para llegar a este punto, incluso más para darme cuenta de que el emblema ofrecía más. Solo había llegado a las primeras 2 etapas de su activación, pero eso fue suficiente para entender que era inusual. El oficiante de la ceremonia de otorgamiento no había actuado como si algo fuera extraño, pero nunca sentí que el emblema encajara en las categorías estrictas que generalmente se le dan a las runas Alakria. Una vez que el maná se aferró a mi piel, lo empujé y fluyó hacia adelante para envolver a Inoula. Un instante después, se liberó de los escombros y una bala de piedra la golpeó en el costado, destrozándola y enviando una poderosa onda a través del escudo conjurado. Y un dolor como un puñetazo en mi núcleo mientras el hechizo tiraba de mis reservas de maná para sostenerse a sí mismo. Aún así, era mejor tener algo en que concentrarse. Enterré todo lo demás, todo el miedo y el horror de la batalla y las capas de emociones conflictivas, bajo el enfoque necesario para mantener el hechizo. Muévete, muévete, muévete. Gritaba un mago nervudo, haciéndonos señas para que siguiéramos adelante. Rompe las defensas y entra en la ciudad. Encontrar su lanza es tu única prioridad, así que vete. Habíamos llegado a una especie de carretera que serpenteaba alrededor de las paredes exteriores de la enorme caverna. Las fuerzas dicatianas, compuestas en su mayoría por enanos pero también salpicadas de humanos y elfos, nos estaban acorralando por izquierda y derecha, dando a nuestras tropas recién llegadas poco espacio para maniobrar y casi ningún lugar a donde ir. Sin embargo, los defensores todavía estaban luchando por ponerse en posición y, obviamente, nuestra repentina aparición los había pillado desprevenidos. Llovieron hechizos a nuestro alrededor, y expandí el escudo de Inoula para que nos envolviera a los 4 mientras cruzábamos la carretera para mirar hacia la ciudad enana. Fue increíble. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de venir aquí antes de que sucediera todo esto. La arquitectura no se parecía a nada que hubiera visto antes, robusta y decidida y, aún así, bastante hermosa. Debería haber estado estudiando a estas personas, no intentando matarlas. Un rayo perdido de fuego azul impactó el escudo, que era más débil y más difícil de manejar con este tamaño, y osciló peligrosamente. Cés, presta atención. Espetó Inoula. Señaló la curva de la carretera. Allí, esa calle lateral. Si podemos superar esos grupos de dicatianos, podríamos perdernos bajo la protección de los edificios que se aferran al borde de la caverna. ¿Y cómo propones exactamente que hagamos eso? Valen preguntó mordazmente, mirando intencionadamente de un lado a otro de la carretera. Nuestras fuerzas están estancadas. Este portal nos ha llevado demasiado alto. Como respuesta, alguien de nuestro lado conjuró una enorme roca de hielo azul profundo, que comenzó a rodar por la carretera curva, rebotó en la pared de la caverna y aplastó el porche delantero de una casa excavada en el costado mientras ganaba velocidad, rápidamente, acercándose a la línea de defensores. Varios hechizos rompieron o derritieron marcas de viruela en el hielo, pero mientras observaba me di cuenta de que muchos de los dicatianos no eran magos. Dispusieron sus escudos de tal manera que atraparan y acorralaran la roca. Se estrelló contra ellos con tanta fuerza que varios cayeron al suelo, y parecía poco probable que al menos uno volviera a levantarse. Los que estaban detrás cambiaron de posición para clavar la roca en la pared, usando la fricción para contrarrestar los efectos de la gravedad sobre ella. Me di cuenta de que estaban tratando de evitar que siguiera rodando o que se saliera del borde empinado de la carretera, parecido a un acantilado, lo que lo habría hecho caer en picado sobre las estructuras de abajo. Sin embargo, varios grupos de batalla seguían la estela de la roca, lo que les dio a los enanos poco tiempo para controlar el proyectil rebelde. Allí, con ellos, gritó Inoula, corriendo hacia adelante. No tuve más remedio que seguirlos, y Meila y Valen estaban allí con nosotros. Nuestro bando se abalanzó sobre su línea dispersa con hechizos y espadas, ampliando la brecha y obligando a los defensores a retroceder. Se me subió el estómago a la garganta mientras observaba a un enano conducido al límite por un gigante con armadura de placas que parecía no tener ningún escrúpulo en matar. Tuve que acercar el escudo a nosotros, obligando a nuestro grupo de batalla a correr formando un grupo apretado. Los pernos de metal al rojo vivo golpearon la superficie del escudo y Inoula se vio obligada a desviar el golpe de un hacha que logró atravesar la barrera protectora antes de que la estabilizara. Su contraataque hizo que un enano se tambaleara, y miré hacia otro lado antes de que pudiera asestar un golpe mortal, pero no fue acabar con el enano, sino que nos llevó más profundamente hacia sus líneas.
Un trueno desde mi izquierda, al aire libre sobre la mayor parte de la ciudad, envió una sacudida a través de mi pecho y extremidades, haciendo que mi corazón latiera dolorosamente y mis pies tropezaran. Casi tropecé y caí, lo que probablemente habría sido el final de nuestro avance, pero Valen me agarró del brazo y me mantuvo erguido. Apenas vi a Lady Ceras y Silrid volando en círculos alrededor de un hombre con una gruesa armadura de metal y sosteniendo una larga lanza roja. Su cabello rubio ondeaba salvajemente a su alrededor y sus ojos brillaban con el blanco azulado de un rayo. La electricidad recorrió su armadura y se dirigió hacia la carretera detrás de nosotros, directamente hacia el grupo de alacrianos que sostenían la entrada del túnel. Una niebla negra surgió de la nada y se tragó el rayo, deshaciendo el hechizo. Con poca atención de sobra, todavía sentía un shock primario en lo profundo de mi núcleo mientras observaba a los tres intercambiar hechizos y golpes, incapaz de creer que este único caballero se defendiera contra una guadaña y un criado. Una vibración punitiva, visible en el aire como líneas negras irregulares, rodó como un maremoto a través de las fuerzas dicatianas. Los escudos protectores de piedra y metal parecieron interrumpir el efecto, pero todos se hicieron añicos. Los enanos que nos rodeaban se taparon las orejas con las manos y cayeron de rodillas, dejando paso para que pudiéramos pasar corriendo sin ser molestados. Y Noula continuó liderando el camino, golpeando los adoquines de la carretera con curvas en busca de refugio. Todavía llegaban más dicatianos de toda la ciudad, y si no encontrábamos una manera de salir de la zona de batalla, estaríamos aislados y... Intenté no pensar en esa parte. Había estado tan ocupado preocupándome por tener que matar a alguien, que casi había olvidado que era una posibilidad muy real que muriera en esta batalla. El conocimiento se apoderó de mí con el peso de mi propio sudario funerario y, enojado, me sequé las lágrimas de miedo. Allá. Y Noula no nos esperó, sino que saltó desde el borde de la carretera, cayó varios metros y aterrizó en el techo inclinado de tejas de una casa enana que se formó directamente en la pared de la caverna debajo de nosotros. Valen la siguió sin miedo, lanzando un rayo de maná oscuro crepitante a un escuadrón de soldados dicatianos que se acercaban mientras volaba por el aire. Dudé lo suficiente para tomar la mano de Meila, y ambos saltamos juntos. Las balas de obsidiana chocaron con mi escudo en los momentos antes de que nos deslizáramos debajo del borde de la carretera. Aterricé torpemente y mis pies se salieron de debajo de mí, de modo que me lancé por el techo inclinado como un niño en un trineo de nieve. La mano de Meila se soltó de la mía cuando se contuvo, pero todo lo que pude ver fue el inminente final del techo antes de que cayera 3 pisos hacia un jardín de rocas irregulares. Mis dedos lucharon por encontrar apoyo en las ranuras de las baldosas, pero solo tantearon aturdidos. Sentí que mi corazón se detenía cuando el aire abierto se abría debajo de mí, las rocas irregulares brillaban debajo. Me detuve de golpe y mi armadura de cuero marrón me ahogó cuando alguien la sujetó por la nuca. Lentamente, fui arrastrado hacia el borde del techo. Mirando a mi alrededor, me encontré con los ojos de Inoula. Estaban anchos y rojos por el sudor que corría por ellos. Gracias, Jade. No llegaremos muy lejos sin nuestro escudo, respondió con brusquedad. Pero ella no me dejó ir hasta que estuvo segura de que tenía los pies debajo de mí. Por encima de nosotros, Valen y Meila bajaban con cuidado la pendiente. Por encima de ellos, un enano miraba desde la carretera. Sus manos giraban frente a él, sus labios se movían rápidamente debajo de su barba en una especie de canto mientras la luz naranja se condensaba en magma líquido frente a él. Ve, ve. Grité desesperadamente, conjurando el escudo nuevamente, habiendo dejado caer el hechizo mientras yo hacía lo mismo, y colocándolo sobre nuestras cabezas. Y Noula no se molestó en verificar lo que estaba viendo antes de saltar desde el techo a un balcón varios metros más abajo. Valen estaba justo detrás de ella, Meila unos pasos después. Gotas de lava de color naranja brillante salpicaron como lluvia espesa sobre el escudo, mi mano estalló y siseó contra el ataque del enano. Arrodillándome, apreté más el escudo, haciendo más gruesa la barrera, luego, con la esperanza de no matar al hombre, empujé hacia arriba. El escudo arrojó la lava, rociándola contra la pared de la caverna y por encima del borde del camino. El enano gritó y se perdió de vista, y yo me di vuelta y salté al balcón con los demás. Y Noula ya estaba bajando por un pilar, con Valen esperando justo detrás, con un puñado de maná oscuro listo para cualquiera que atacara mientras tanto. Envié mi maná a Noula, protegiéndola mientras estaba expuesta y escaneé los alrededores en busca de enemigos. A través de la puerta del balcón de vidrio de la casa, me encontré con los ojos de varios enanos, todos acurrucados en el suelo cerca de la pared más alejada de un dormitorio enano. Me dolía el pecho al considerar mis órdenes, atacar a civiles inocentes era parte de mi mandato. Aparté la mirada, sabiendo en el fondo que no podía hacer eso, sin importar el costo.
El dolor en mi pecho se movió a lo largo de mi columna hasta mis runas, y sentí la magia hervir, apenas bajo mi control, y la barrera se onduló y se deshizo alrededor de Inoula. Afortunadamente, llegó al suelo sin incidentes, pero yo me quedé jadeando y temblando. Meila era nuestra centinela, podía encontrar al profesor Gray, lo sabía y tenía que protegerla. Estaba cumpliendo con mi deber, siguiendo órdenes, y la tensión se alivió. El maná crepitando bajo mi piel me calmó y regresó a mi cuerpo. Control. Conjuré la barrera nuevamente, envolviendo a Meila mientras descendía. Temblando, lo seguí, haciendo lo mejor que pude para mantener el maná protector en un lugar incluso cuando mi mente se adormeció ante el miedo. Nuevamente, me incliné hacia la sensación de conjurar el hechizo, usándolo para forzar todo lo demás debajo de la superficie. ¿Estás bien? Valen preguntó mientras bajaba detrás de mí. Incapaz de hablar, solo asentí antes de darme la vuelta y ocultar mi rostro. Inoula estaba explorando la calle estrecha. Estaba tallada en la pared con casas sorprendentemente grandes a ambos lados. Aún más casas se aferraban a la pared de la caverna debajo de nosotros. Allá, dijo una voz ronca, dos dicatianos habían doblado el borde de la casa vecina y nos sorprendieron abiertos en la calle. Valen lanzó un hechizo mientras Inoula se interponía entre nosotros y ellos, instando a Meila a correr en la otra dirección. Una de las dicatianas, una elfa, a juzgar por su aspecto, sostenía una extraña espada a dos manos. El metal estaba ennegrecido y brillaba con tenues vetas anaranjadas, y había un extraño bulto en la guarda y el mango, que encajaban torpemente en sus manos. Incluso cuando lo noté, destelló de color naranja con un calor abrasador que podía sentir desde 6 metros de distancia. Los elfos no pueden usar maná de atributo fuego. La idea surgió de la nada, algún dato sellado para su uso posterior durante mi estudio de Dicate. Todavía me preguntaba sobre eso mientras los dos soldados dicatianos cargaban. Retrocedí un poco más, manteniendo a Meila detrás de mí y mi atención en Inoula para protegerla. Valen lanzó sus hechizos, pero el elfo se movió con una rapidez asombrosa para alguien sin una firma de maná, fluyendo como el viento alrededor de los rayos negros de maná. Cuando la espada naranja se dirigió hacia su cadera, Inoula la esquivó instintivamente pero no usó su propia espada para contraatacar, sino que apuntó un rápido contraataque al brazo del elfo. Un grito ahogado salió de mis labios cuando la espada atravesó el maná que estaba conjurando, apenas evitando a Inoula. Su propia sorpresa minó la fuerza de su golpe, y su espada imbuida de maná se deslizó sobre la armadura del elfo sin causar daño. Pero la espada estaba tan caliente que dejó la cadera de Inoula chamuscada, y ella inmediatamente tropezó hacia atrás, con una mano presionada contra el lugar con horror. El hombre humano empujó su escudo primero contra mi maná en el mismo instante en que lo obligué a volver a juntarse, sellando la herida dejada por la extraña arma. Giró y le lanzó un martillo que apuntó a la cabeza de Inoula, pero el ataque fue desviado. Un instante después, un rayo de maná oscuro lo golpeó en el pecho, arrojándolo al suelo, con la pesada armadura de metal sobre su torso ennegrecida y desgarrada. Podría haber sido un golpe fatal si no fuera por la capacidad inherente de los dicatianos de protegerse con maná en todo momento. El elfo volvió a tallar mi escudo, esta vez atacando el hechizo directamente y abriéndolo lo suficiente como para que ella pudiera saltar. Cortó a Inoula, obligándola a retroceder, todavía con el pie equivocado, y luego avanzó hacia Vale. En lugar de tratar de protegerlo, lo envolví con mi maná y lo alejé del golpe, interrumpiendo el lanzamiento de su siguiente hechizo pero poniéndolo fuera del alcance del corte fatal. Pero la elfa no dejó de moverse, lanzándose con su pie trasero y apuntando a mi cuello. Mi maná se condensó alrededor de su brazo, que dejó de moverse repentinamente y con suficiente fuerza como para arrancarle el hombro. Sentí náuseas cuando ella gritó de dolor y la espada cayó de su agarre inerte. La espada de Inoula brotó del pecho del elfo. Mi maná se salió de mi control, liberando el brazo de la mujer, y ella cayó al suelo, con sangre gorgoteando de su boca. Me quedé congelada, incapaz de ver nada excepto a la mujer que acababa de ayudar a matar. ¿Cuánto de su familia murió en el Enoel con la mía? Me pregunté, olvidándome de todo lo demás. Un rugido de furia de batalla arrancó la cortina de mis ojos justo a tiempo para ver el martillo del hombre chocar con el costado del casco de Inoula, rompiendo su cabeza hacia un lado y dejándola caer como si estuviera llena de grano en lugar de músculos y huesos. Valen lanzó otro hechizo, pero rebotó en el escudo con runas grabadas del hombre, que zumbaba mientras extraía maná de su portador para sostener el encantamiento. El martillo del hombre voló por el aire hacia Valen justo cuando yo estaba conjurando mi escudo nuevamente, apenas lo desvié de él, pero eso lo obligó a golpear a Meila en la espinilla, y ella cayó sobre una rodilla con un gemido agonizante. Di medio paso hacia ella, distraído, y solo vi por el rabillo del ojo como el hombre se lanzaba hacia el arma ardiente del elfo muerto.
Valen retrocedía, lanzando hechizos, pero el Dicatiano los desviaba uno tras otro. Cuando alcanzó la espada, en lugar de continuar, jugueteó con la empuñadura y sentí una oleada de energía mágica desde su interior. Actuando por puro instinto, lo envolví en un capullo de maná, pero él lo atravesó con la espada, liberándose y emitiendo una ola de calor abrasador que me derribó y enrojeció mi piel incluso a través de una capa adicional de maná. Levantó la espada con un brazo tembloroso mientras defendía los hechizos de Valen con su gran escudo de metal, y sentí el poder condensarse dentro de él como una explosión en un edificio. Un rayo plateado se arqueó en el aire desde nuestra izquierda y golpeó la espada, tirándola de las manos del hombre y enviándola a volar. Se pegó al costado de la casa. Hubo un destello de calor y luz, y de repente me encontré boca abajo en el suelo a 3 metros de donde había empezado. El Dicatián, Valen y Meila eran igualmente propensos. Las botas de suela blanda golpearon el suelo con un golpeteo apenas audible por encima del zumbido de mis oídos, y luego un par de piernas aparecieron en mi visión. Miré hacia el punto brillante de una flecha de maná blanca brillante. Siguiendo el brazo que tiraba de la cuerda del arco, me encontré mirando en estado de shock un rostro familiar. ¿Eleanor? Ella frunció el ceño, sus ojos rojos dentro de un rostro a la vez feroz y lleno de rabia. Mi único pensamiento, vacío de cualquier sentido real, fue que la expresión parecía muy distinta a la de la chica que había conocido en las Relictoms. No te muevas, Cés. No me obligues a matarte. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos capítulo del informe para que podamos solucionarlo lo antes posible. Fin capítulo 466.